pagado. Ya, alguien me pagó, me apagó. Otra vez. Según los unicitarios sostienen de que este texto de 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dicen que no se refiere a la Trinidad. Pero yo siempre digo que es falta de comprensión lectora porque ellos no saben respetar la gramática y en este caso la separación de las comas. Miremos el verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, coma, y el amor de Dios, coma, y la comunión del Espíritu Santo. Discúlpame, hermano, Sí. estamos un segundito, Cerito querido. Hermano Arturito, por favor, apaga tu micrófono porque estás haciendo mucha bulla y no estás dejando de escuchar al hermano Samuel muy bien. Gracias. Adelante, hermano Samuel. Ya. Estoy con que me quiere dar la gripe. Bueno, dice así, ve. La gracia del Señor Jesucristo, y hay una coma, y aquí, después de la coma, dice, y el amor de Dios es otra persona. Y la comunión del Espíritu Santo, son tres. Sean con todos vosotros. Amén. Está hablando Pablo sobre una salutación. Y aquí hay una doxología, lo que Pablo está hablando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí Arturito, él sostiene que no existe la Trinidad y que solamente existe la unicidad. Y esto es pésimo, porque aquí estamos leyendo nosotros y yo siempre digo que cuando no hay comprensión lectora, y entonces vamos a caer en estas herejías o en estas sectas. Aparte de ello, que nosotros vemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ahí se manifestó, bueno, en el bautismo de Jesús, se escuchó la voz de Dios el Padre que dijo por Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y habían testigos ahí. Y yo digo que de acuerdo a Lucas capítulo 3 dice, y se reunió todo el pueblo, y si estaba todo el pueblo eran miles de personas, y estas miles de personas fueron testigos presenciales de lo que escucharon esa potente voz del cielo, mientras Jesús estaba bautizando, y luego desciende el Espíritu Santo en forma corporal, dice ahí el mismo texto, sobre Jesús. Y ahí vimos nosotros la manifestación de la deidad de Dios. Obviamente que no, la Biblia no hace mención sobre la Trinidad, pero sí habla sobre una deidad. Y por esa razón nosotros tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento y ahí nosotros vemos a través de las dispensaciones cómo el Señor ha obrado. Por ejemplo, si vemos nosotros el carácter de Dios el Padre en el tiempo de la ley, fue severo. Y el Señor nos ordenaba matar a naciones, a pueblos. E incluso el Señor decía, maten hasta los niños, ancianos. Y era la voz de Dios y se tenía que obedecer. Vemos también que el mismo Dios casi mata a David por su pecado. Y el Señor se compadece de David porque él se había humillado. ¿Y qué decimos del capitán de David? También, porque la carreta, o sea, el arca de la alianza se había roto una de las ruedas y el capitán agarró el arca para que no se caiga al suelo el arca de la alianza. Y el Señor se enojó, se encendió su ira y lo mató al capitán. Y es donde David le dice al Señor, ¿por qué lo hiciste? Entonces, aquí vemos el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Y si vemos en el Hijo en el Nuevo Testamento, es totalmente diferente porque es manso, es humilde. Y el Señor nos mostró la humildad y Él dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Aquí, la postura de estos señores unicitarios sostienen de que al Dios el Padre lo crucificaron en la cruz. Y esto es aberrante, esto no se puede sostener. Porque de acuerdo al libro de Job, capítulo 40, el Señor le dijo a Job, ¿quién podrá sostenerse ante mí? ¿Habrá un hombre que pueda sostener y pueda contender contra Dios? Tiempo. Ya. Ay. Ando tirando acá las cosas, qué bueno. Ok, ahora le ponemos 5 minutos a... Momento. 5 minutos, Arturo.
Adelante. Sí, gracias, hermana Oti. Mira, el compañero Samuelito parte de una falacia, porque él mete a todos los universitarios en un conjunto en el cual, según él, todos los universitarios no saben leer, que no respetan los puntos y las comas, y que por eso caen herejías. Esa es una falacia. Mira, yo soy ingeniero electromecánico, titulado, y he leído muchos libros, aprobado muchas materias, con promedio de 93.3, con título automático. Ejercí mi carrera, para que tú vengas a decirme que yo no respeto los puntos y las comas. Ahora, esa es una falacia. Investiga cuántos universitarios hay preparados con título, para que te des cuenta que partes de una falacia. Ahora, sí habrá personas entre los universitarios que no tengan un nivel cultural o de educación en la cual a leer no lo hagan correctamente, pero no es exclusivo de los creyentes universitarios. Despierta. Ahora, en cuanto al texto que se leyó de 2 de Corintios 13:14, estoy parafraseando, pero ahí dice la gracia del Señor Jesucristo. Ahí le están asignando el título de Señor, en griego Kyrios, al Señor Jesucristo. Y dice enseguida, el amor de Dios. Hay alguien a quien le están asignando el título de Dios. Y a Jesús le están asignando el título de Señor. Después dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, dime, analizando gramaticalmente ese texto, ¿dónde encuentras allí que se le llame a Jesús Dios y que al Espíritu Santo se le llame Dios también? Cuando ya, además, hay una persona a la cual se le está llamando Dios. Entonces, de ahí es imposible sacar y definir y soportar y fundamentar el concepto de la Trinidad. Luego de ahí te brincaste al bautismo de Jesús. Sí, tú dijiste anoche que había miles, pero ahí dice que cuando todo el pueblo acudía a bautizarse. Para empezar, tienes que entender que no todo el pueblo acudía a bautizarse, porque mucha gente no creía en él. ¿Tú crees que los fariseos se bautizaban? ¿Tú crees que los sacerdotes se bautizaban? Ahora, fíjate bien. Tú mencionaste que hay que apegarse a lo escrito, y ahí no dice que miles. Y tú sí dijiste anoche, mencionaste la palabra miles, y no está escrito. El que no respeta el texto eres tú. Ahora, cuando dices que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma, si tú y yo estuviéramos ahí, veríamos a Jesús saliendo del agua. Una persona la cual tú crees que es Dios. Y también verías al Espíritu Santo con tus ojos físicos.
descendiendo en forma corporal como de paloma. Entonces tienes dos. Y no estaba el Espíritu Santo en forma de paloma dentro de Jesús. Tiempo. Porque tú lo... Ok. Bueno. Ahora sí le ponemos 5 minutos. Correcto, gracias. Ya, ahora sí empiezo. En primer lugar, Arturito, un título profesional no es un motivo que te dé la verdad. Mira que hay científicos que dicen que no existe Dios. Y mira que son científicos y tienen un mejor grado, ¿no?, que nuestro. Entonces, eso no te capacita y no te da la legitimidad de decir que tú tienes la verdad, en primer lugar. En segundo lugar, estábamos hablando sobre el bautismo. Y del bautismo tú dices que yo te dije que había miles. Y te voy a sostener la idea, mi teoría, que fueron miles. ¿Por qué? Porque a Jesús nunca lo siguieron 2 gatos. Al Señor le seguían multitud de miles de personas. Y dice todo, y ahora ahí sí dice miles de las personas. Vamos a ver lo que dice el mismo texto, Lucas capítulo 3, verso 21. Y dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo, dice, todo el pueblo. Eso tienes que entender, compréndelo. También Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y ahí vemos nosotros la presencia de la Trinidad. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Todos lo vieron. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos lo escucharon. Y aquí está hablando Lucas que él está testificando de algo presencial que todo el pueblo vio. Y para ti eso no tiene validez porque tú dices que no lo vemos al Espíritu Santo. Es que hoy en día es diferente. El Espíritu Santo se muestra de diferentes maneras. Pero vamos aquí. Dice que la voz del cielo, en una voz potente, dijo, este es mi Hijo amado. Y estaba hablando sobre Jesús. Estamos hablando que Jesús es una persona y la voz que se escuchó en el cielo fue otra persona. Es el Padre. Por eso dice una voz potente del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acá vamos nosotros a ver que el Señor nunca jamás le dijo hijo a ningún mortal en la tierra. Ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, a nadie absolutamente le dijo, hijo, tú eres mi hijo. Esta expresión de hijo es un título honorífico y esto es celestial y solamente le corresponde al Hijo de Dios que es Jesús, y Jesús es engendrado por el mismo Padre. Jesús no es creación de Dios, sino que es engendrado. Ahora no nos dice en qué vientre fue engendrado, no lo sabemos, pero desde la eternidad ya fue engendrado. Por eso que dice en la carta de los Hebreos capítulo 1, verso 5, yo te engendré hoy, le dice el Señor por Jesús. Y ahí tenemos que ver que en el prefacio de este capítulo dice, Dios habla por el Hijo. Ahora, mira, el mismo Dios, en el verso 8, dice por el Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, porque has amado la justicia y cetro de equidad. Entonces, el Señor, el mismo Dios, el Padre, reconoce y está hablando que su Hijo es Dios. Entonces, aquí estamos viendo 2 partes. Si somos el Hijo de Dios, ya te digo que es un título honorífico, que esto es para ti. Ahora, nosotros, ¿por qué nos decimos que somos hijos de Dios? Ya es en el sentido espiritual. Que somos hijos de Dios, sí, en el sentido espiritual. Pero Jesús no es creación, es hijo auténtico. Y el Señor, el mismo Padre, engendró a Jesús. Por esa razón de que Él tiene todo el poder y toda potestad. Entonces, ahora, en segundo lugar, cuando estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis, yo quiero que tú entiendas esto y te lo voy a leer aquí,
sobre el mismo Jesús que dice que él tiene su Dios. Dice así, ve. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Jesús tiene un Dios. ¿Y quién es su Dios de Jesús? Tú lo sabes, que es el Padre. Dice, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios 2 veces. Y el nombre de mi Dios 3 veces. De la nueva Jerusalén, del cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Mira, Tiempo. Jesús está hablando que tiene... Ok, sigo. Mira, Samuel. Por favor, les quiero pedir una cosa a los dos. Cada vez que uno de ustedes dos esté hablando, el otro, por favor, apaga el micrófono, porque se escucha horrible la Sí, conversación. muy bien. Gracias. Excelente Adelante. aplicación. ¿Me renuevas el tiempo, por favor, Oti? Mira, Samuelito, Sí, en sí, sí. primera, tienes que reconocer que mentiste. Dijiste una falacia y vuelves a tratar sobre otra falacia. Tú dijiste que yo no crea que por ser ingeniero soy poseedor de la verdad. No, yo jamás dije eso. Ya estás inventando otra falacia para salir de la primera. En la primera dijiste que tenía yo que respetar los puntos y las comas. Y dijiste que todos los unitarios tenían ese problema. Primero reconoce que mentiste, porque habemos coma, no decimos esto y coma, esto y no, que esas no se... Antes de que yo, por ser ingeniero, tengo o soy poseedor de la verdad, no, jamás he dicho eso. Ahora, refutándote tus mentiras, mira, tú dices, es que a Jesús lo seguían miles de gentes. El problema es que Jesús no comenzó su ministerio en el tiempo que antes de ser bautizado. Ahí la gente no lo conocía. ¿Por qué eres tan mentiroso? El que lo está señalando a él como el Cordero de Dios es precisamente Juan. Él viene a prepararle el camino a Jesús. La gente no lo conocía. Todavía no lo seguían los miles. Eso es para que te lo sepas, porque la gente no lo conocía. El que vino a presentarlo fue él. Cuando Jesús se presenta, incluso hay un texto ahí en Juan capítulo 2, donde dice que al siguiente día de que Jesús fue bautizado, en el mismo lugar donde fue bautizado Jesús estaba Juan, y dice que estaban 2 de sus discípulos con él, y él les dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo van y lo siguen a Jesús. ¿Cuántos estaban con Juan? 2 de sus discípulos. No mientas cuando dices que había miles y que te apoyes tú en el hecho de que a Jesús lo seguían miles de personas. Eres un mentiroso, porque eso no está escrito. Y en ese momento, cuando antes de ser bautizado, a Jesús no lo conocían. Tómate esta sopa y ese chocolate. ¿Entiendes? Ahora, debes de saber que en Hebreos, capítulo 1, el cual tú tocaste, hay el fundador de los cielos y que la tierra es obra de sus manos, y eso está en armonía con el Salmo 102, textos 25 al 27. Ahora, tú dijiste que Jesús fue engendrado. Entonces, si Jesús fue engendrado, tiene que haber necesariamente un tiempo antes del engendramiento. Y Juan 1:1 te refuta tu falacia y tu mentira. Porque tú dijiste que Jesús fue engendrado en la eternidad. Entonces quiere decir que hubo un tiempo en que él no existía porque no había sido engendrado por cuanto fue engendrado por el Padre. Ahí tú te refutas. Porque Juan 1:1 dice, en el principio existía o era el verbo. ¿Tú puedes viajar hacia la eternidad? Si pudieras viajar, porque no puedes, pero si pudieras viajar al infinito en el tiempo, retrocediendo al infinito, en cada punto que tú te pararas en el tiempo, vas a encontrar, te vas a asomar y vas a ver que ahí está el verbo. Y si retrocedes más para atrás, ahí está el verbo. Es decir, nunca
del pasado en el cual el verbo no exista, porque en el principio era el verbo era, el verbo existía. Eso refuta tu falsa concepción de lo que es Jesús, porque si Jesús fue engendrado, entonces hubo un momento en que no existía. Entonces, hubo un momento en que el Padre existía solo y cometes el mismo error de Tertuliano. Entonces ya el Hijo no es coexistente con el Padre, no es coeterno. O sea, no es coeterno, pues, no necesariamente coexistente, sino que no es coeterno, no tiene la misma eternidad, porque existió uno primero que otro. Ahora, eso es nada para que te vayas educando, mijito, porque te estás enfrentando a un unicitario, pero no cualquier unicitario, mijo. Entonces, cuando tú miras allí en el bautismo, en el momento del bautismo, que no dice el texto que había miles, jamás lo dice. Y Jesús no tenía fama para que tú digas que había miles. ¿Ves cómo eres de mentiroso? ¿Ves cómo se creen las mentiras y habrá personas que te la creen a ti? Yo no te las creo, porque Jesús todavía no comenzaba su ministerio, a él no lo conocían. El que lo vino a señalar fue Juan, y él les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el que lo señaló. En el momento del bautismo, allí físicamente tú vas a ver a Jesús que sale de las aguas, uno. Tú vas a ver al Espíritu Santo en forma de paloma, dos, y vas a escuchar con tus oídos físicos una palabra que dice: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿En qué momento con nuestros ojos humanos, si estuviéramos nosotros ahí presentes en ese tiempo y sin haberse desarrollado el concepto de la Trinidad, en qué momento íbamos a pensar? Ay, perdón, ya me dormí. Pero le doy sus 5 minutos con 30 segundos a adelante. Sí, porque yo vi que se había pasado el tiempo demasiado. Sí. Ya. Quiero decirle aquí a Arturito. Alguien te pagó el micrófono, no sé quién sea, y yo nada más les digo que me queda el 8% de pila. Voy a estar así que me aguante la pila. Ya. Le vuelvo a poner su tiempo porque le apagaron el micrófono. Ya, correcto. En primer lugar, Arturito presume mucho de su profesión y eso no es correcto. Porque así sean conocedores, imagínense de cuántas sectas tenemos en el mundo y hay muchos profesionales ahí y todos dicen tener la verdad, pero el asunto no es así. Ahora, miremos aquí el texto que él me dice de que yo digo que soy mentiroso, que él dice que yo soy mentiroso porque no había miles. En primer lugar, se tiene que considerar que el ministerio de Juan empezó hace 6 meses atrás y ya él fue un impacto en todo Israel y él era un profeta muy reconocido por esa nación. Entonces el texto dice: y aconteció que todo el pueblo se bautizaba. Es decir, en el bautismo de Juan. Porque Juan estaba bautizando y había cantidad. Y si dice todo el pueblo, no está hablando de 2 gatos. Está hablando de todo el pueblo. Entonces ya ahí se supone que había miles. Y eso es lo que aquí Arturito no lo entiende. Se volvieron a apagar. Te están apagando el micrófono. Creo que ya sé quién es y lo voy a botar de aquí. Ay, cómo me... Ya. ¿Quién será? Bueno, entonces aquí todo el pueblo dice que se bautizaba, todo el pueblo. Ahora no dice 2 gatos ni 3, está hablando de todo un pueblo. Entonces ahí aparece Jesús y también aprovecha el bautismo de Juan y se bautizó. Y ahí se escuchó la voz del cielo, del Padre, ¿no? Es decir, este mismo amado. Entonces ya eso ya está claro, sino que aquí Arturito no lo entiende y a él no le interesa la verdad. En cuanto a lo que él dijo sobre la carta de Hebreos capítulo 1 verso 5, dice el Señor, aquí tenemos que hablar que dice en el prefacio: Dios habla por su Hijo. Ahora, ¿qué dice por su Hijo? El verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy?
aquí vamos a la palabra engendrar. No sé si Arturito será padre de familia o no lo será, pero ustedes los que están aquí, los que son padres de sus hijos, es porque han engendrado a sus hijos. Y si ustedes han adoptado a otro hijo, no son hijos naturales, ¿sí? Pero el engendro es a través de un vientre. Y eso Arturito no tiene capacidad intelectual para poder comprender este tema. Entonces, nosotros sabemos esto. Y Jesús no puede ser, jamás pudo haber sido creado por Dios, sino que Él es engendrado, hijo legítimo, puro. Ahora, y dice el verso 8, el verso 8 dice, a ver, aquí, más del Hijo, dice, o sea, Dios el Padre le dice por el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, hay otro superior a él, el Dios tuyo. Y entonces, esto no lo entiende Arturito. No, ahí le falta bastante escasez, no tiene comprensión lectora para leer los textos. Ahora, miremos nosotros de acuerdo a San Juan, la última carta de San Juan, capítulo 17, donde el Señor habla con su Padre y dice lo siguiente: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Acá hay una conversación de Jesús con su Padre. Y aquí Arturito dice que Jesús es el Padre. Es decir, que el Padre, Jesús hablaba con él mismo como loco y le estaba diciendo: Padre, glorifícate a ti mismo. Arturito no tiene escasez, o sea, le falta comprensión. No sé, o es que no sabe leer. Dice el 2, porque le has dado potestad sobre toda carne para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Esa es la autoridad que Dios el Padre le dio a Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, el Padre ha enviado a Jesús, y de acuerdo a Isaías 48, verso 16, dice en las profecías: ¿quién irá por nosotros? Dijo Dios, Jehová y su Espíritu. Y he aquí, el Señor dijo: he aquí, envíame a mí. Y el Señor vino ya predestinado, ya vino ya con una misión. Entonces, esto no lo entiende él. Ahora dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es el ministerio de Jesús en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí estamos, a ver, otra vez regresamos a la que Jesús fue engendrado. En primer lugar, antes que el mundo fuese, es decir, que antes que el mundo, desde Génesis 1:1, cuando se creó el cielo, la tierra y todas estas cosas, ya Él estuvo con su Padre, pero desde la eternidad ya Jesús fue engendrado por su papá. ¿Tiempo? Sí. Ya. Solo quiero decir algo. Durante este pasaje de 2 Corintios, capítulo número 13, 15, lleva más de 2 semanas Arturo tratando de responder acerca del texto que yo mismo le presenté. Y 2 semanas después sigue sin abordar el texto. Ha hecho un tipo de paja y se ha ido alejando del texto y nunca ha respondido lo que se le está preguntando. Así que ahí ya se muestra totalmente lo que pasa. Déjame continuar.